En la clase de hoy vamos a explicar un problema de balances de materia sin reacción química, donde haremos uso de la carta psicométrica. Bueno, este es el problema H que aparece dentro del taller que se les asignó para que trabajara. Listo, el proceso o el enunciado está indicado como aparece aquí resaltado y aparecen algunos datos que están resaltados y aparecen en negrilla que son datos que debemos tener en cuenta en el momento de resolver el problema. Lo primero que uno debe hacer cuando se enfrenta a este tipo de problemas es elaborar este diagrama de flujos para la operación. En este caso se llama una operación de secado y este rectángulo que se llama un bloque, se llama secador, es porque en el mismo enunciado me están diciendo que se desea es hacer una operación de secado. Ahora, que ahí estamos justificando por qué le colocamos el nombre a este rectángulo de secador. Le están diciendo que se desean sacar 500 kilogramos de un mineral que contiene 20% de humedad y llevarlo hasta un contenido del 2%. Y dice que para ello se utiliza aire a contracorriente que ingresa a una temperatura de 21 y una humedad relativa del 20 y sale a la misma temperatura pero con una humedad relativa del 90. Y le piden que determine la cantidad de aire que se requiere para la operación. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es representar cuáles son los flujos que entran y los flujos que salen. Los flujos que están entrando serían el mineral, como es un material que es sólido, lo vamos a colocar por la parte inferior. Ustedes deciden si entran por la izquierda y sale por la derecha o viceversa. Yo lo coloqué por la izquierda, saliendo por la derecha. Ahora, ¿por qué le llamamos mineral húmedo? Mientras en el enunciado le digan que sea un mineral, cualquier compuesto que le digan a ustedes así de manera sencilla, la sustancia sin indicar si es húmedo o seco, es porque se trata de una sustancia húmeda. O sea que este mineral es mineral húmedo. Y además, si con el mismo enunciado uno puede sacar que si tiene un 20% de humedad, es porque se trata de mineral con esa humedad. Yo coloqué el fluido entrando al mineral húmedo, lo coloqué entrando por la parte inferior izquierda y saliendo por la parte inferior derecha. ¿Listo? Entonces, de ahí colocamos el nombre mineral húmedo a la entrada, mineral húmedo a la salida. Y si vamos a hablar de mineral húmedo es porque vamos a descomponer esa sustancia en dos componentes. ¿Cuáles son los dos componentes? Uno, el mineral seco, que son todos los sólidos que tenga la sustancia, y aparte el agua. O sea que toda la sustancia la vamos a dividir en dos componentes. La componente que no incluye el agua, que se va a hacer todo el material sólido, lo seco, y el agua, tanto a la entrada como a la salida. Aquí abajo aparece resaltado, mire, el porcentaje de agua que le están dando de mineral a la entrada, que de acuerdo con el enunciado es 20% de agua. Si hay 20% de agua, significa que el porcentaje mineral seco es el otro porcentaje, o sea, el 80%. Y dice que el agua o el porcentaje de humedad a la salida es solo del 2%, lo que significa que el porcentaje mineral seco pues tiene que ser el otro 98% para completar el 100%. Este dato todavía aquí no lo conocemos. Quitémoslo por el momento. Bueno, vamos a colocar los datos que me están dando en el problema. Listo. ¿Qué otro dato me están dando en el problema? Ah, que el aire está entrando a contracorriente. Aquí aparece una palabra, contracorriente. ¿Qué significa? Que como yo coloqué el mineral húmedo entrando de izquierda y saliendo por la derecha, pues el aire va a hacer lo contrario, va a entrar por la derecha y va a salir por la izquierda. Eso significa contracorriente. Si le llegan a decir que en lugar de estar a contracorriente están en paralelo, significa que ambos entrarían por el mismo lado y saldrían por el mismo lado. O sea, ambos entran por la izquierda y salen por la derecha o viceversa. Entonces, en este caso yo coloqué el aire entrando por la parte superior derecha, saliendo por la parte superior izquierda. ¿Y qué dato me están dando? La temperatura a la entrada y la humedad relativa del aire a la entrada. Y me dan también la humedad relativa y la temperatura del aire a la salida del proceso. ¿Listo? Bueno. Entonces, esa es la información básica que me están dando en el problema, la cual esquematizamos en este que llaman diagrama de flujos. También hay que esquematizar esta tabla. En esta tabla hay tres elementos que son obligatorios, que son la base de cálculo, escribir esta expresión, asumir estado estacionario y en qué unidades están expresados los flujos. Entonces, empecemos con la base de cálculo. La base de cálculo es un valor
o un dato que ustedes deben establecer de entrada y que es un valor de referencia que me va a servir para poder llenar todos estos datos que van a aparecer dentro de esta tabla. ¿Qué puede ser una base de cálculo? Pues una base de cálculo puede ser uno de los flujos que aparezcan en el diagrama de flujos, o puede ser uno de los componentes de alguno de los flujos, de cualquiera de ellos, o también puede ser un tiempo de trabajo a nivel industrial, que puede ser una jornada laboral de 8 horas, de 12 horas, una semana, un mes, bueno, lo que sea. El hecho es de que aquí hay que dejar especificado cuál es la base de cálculo. ¿De dónde se saca la base de cálculo? Pues del enunciado del problema. En el enunciado no me nombran tiempos ni turnos laborales. El único dato que me están dando son los 500 kilogramos de mineral que yo deseo secar. Recuerden que si son 500 kilogramos de mineral es porque es mineral húmedo. Significa que esto es todo lo que va a ingresar al secador para retirar la humedad. Entonces, como es todo lo que está entrando, ese sería el flujo 3, o sea, 500 kilogramos. Ahora, y no me están dando más información. Entonces, si no me están dando más información porque no me da ningún otro componente, entonces yo tomo de inmediato ese 500 kilogramos como la base de cálculo. O sea, 500 kilogramos ¿de quién? Del flujo número 3. Listo. De esa manera establecimos la base de cálculo. Recuerden que este mensaje es obligatorio, estado estacionario. ¿Qué quiere decir estado estacionario? Que todo lo que entra tiene que salir. Eso es lo que significa. O sea que aquí no se va a acumular absolutamente nada dentro de este secador. Y finalmente, acá en la parte inferior hay que indicar en qué unidades van a expresar los datos en esta tabla. Siempre deben ser unidades de masa. Cuando digo unidades de masa puede ser gramos, kilogramos, toneladas, slug, arroba, pero unidades de masa, nada de cantidad de sustancia, nada de que moles, milimoles, no, eso no está permitido, solamente unidades de masa. Como aquí en la base de cálculo dijimos que era 500 kilogramos, pues listo, vamos a ser coherentes y coloquemos que la base de, que los flujos en la tabla van a estar expresados en kilogramos, al igual que los datos aquí en el diagrama de flujo. Bueno, una vez colocada esta información, lo siguiente es coloquen los ceros en cada una de los datos de esta tabla. Explico brevemente esta tabla. Como título, aquí en las columnas aparecen son los flujos. Como son 4 flujos en el proceso, pues los indicamos como flujo 1, 2, 3 y 4. Y aquí los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Componentes son aire seco, agua, y por acá aparece mineral seco, y aquí otra vez vuelve a aparecer agua. ¿Será necesario volver a colocar el agua aquí? No, agua es única, una sustancia, y no es necesario volver a colocar 2 veces. Son componentes con los que estés trabajando, pero de manera diferenciada. O sea, que el agua, sea que esté con el aire seco o con el mineral seco, sigue siendo agua. Y en la última fila, pues colocamos el total, que es la sumatoria de cada una de estas columnas. Coloquemos los ceros. En el flujo 1 y el flujo 2, los componentes son aire seco y agua. Mire, aire seco y agua. Por ahí, ¿qué componente de esto no aparece? Ni en el 1 ni en el 2. No aparece es el mineral seco, o sea que el mineral seco es 0 en el 1 y en el 2. ¿Listo? 1 y 2. Ahora miremos qué componentes hay en el flujo 3 y 4. Aquí tenemos mineral seco y agua, mineral seco y agua. ¿Qué componente no aparece? Pues aire seco, o sea que aire seco en 3 es 0, aire seco en 4 también es 0. Listo, ya colocamos los ceros en los flujos donde corresponde. Ahora, la base de cálculo que tomamos fue 500 kilogramos de flujo 3. O sea que el total del flujo 3 ya lo conocemos, o sea que aquí serían 500 kilogramos. Bueno, ahora sí, ¿para qué me van a servir estos 500 kilogramos? Como estos 500 kilogramos es todo el flujo 3 y el flujo 3 está compuesto por mineral seco y agua y ya tengo sus composiciones porcentuales, pues lo que voy a hacer es aplicarle este porcentaje al flujo 3 para hallar la cantidad de agua y la cantidad de mineral seco. Es decir, que procedemos así. Entonces, analizamos el flujo 3. ¿Cómo? Pues vamos a determinar primero la cantidad de agua. Entonces, ojo con esta representación. El subíndice va a representar el flujo del cual estamos hablando. O sea que eso sería agua del flujo 3. O sea que el agua en el flujo 3 es equivalente a ¿qué? Pues a coger el flujo 3 completico, o sea, estos 500 kilogramos, y le sacamos el 20%, o sea, lo multiplicamos por 20%. Y 20%, recuerden ustedes que se representa como una fracción. 20 sobre 100. Cuando reemplazamos el flujo 3, que ya lo conocemos que es 500 kilogramos,
y resolvemos, obtenemos que el agua del flujo 3 es de ¿cuánto? 100 kilogramos. ¿Qué hago con esos 100 kilogramos? Pues vengo y los coloco aquí en el flujo número 3. O sea que estos son 100 kilogramos. Y noten ustedes que aquí en esta columna solamente me queda una incógnita, que es el mineral seco. Pues uno lo saca fácilmente que aquí tendría que ser 400, pero ustedes deben justificarme de dónde sale el 400, porque estas convenciones ustedes no están como muy acostumbrados a representarla. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es, a ver, ¿qué le pasó? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar únicamente el flujo 3. ¿Qué vendría siendo el flujo 3? Pues el flujo 3 es igual a la sumatoria de sus dos componentes, que son el agua del flujo 3 más el mineral seco del flujo 3. O sea que cuando yo sumo este par de componentes me da todo el flujo. Reemplazando, obtenemos entonces que el flujo 3, que es 500 kilogramos, es igual al agua del flujo 3, que era de 100, más el mineral seco del flujo 3, que no lo conozco. Despejamos y obtenemos que la cantidad de mineral seco en 3 es 400. O sea que colocamos aquí el 400 y podemos colocar aquí lo mismo. El agua son 100 kilogramos y mineral seco son 400 kilogramos. Bueno, hasta ahí ya conocemos todo del flujo 3. Ahora, este flujo 3 yo lo puedo relacionar fácilmente con el flujo 4. ¿Por qué? Porque hay uno de los componentes que entró por el flujo 3 y salió por acá. ¿Cuál fue? Pues el mineral seco, porque recuerden que el mineral seco por acá, por la parte de arriba, no sale. Listo. Entonces vamos a hacer un balance del mineral seco. Entonces, cuando llega un balance de mineral seco en el secador, así en algún flujo el valor sea 0, hay que considerarlo. En el gráfico tenemos que los flujos de entrada son 1 y 3. Entonces quiere decir que cuando yo sumo el mineral seco de 1 con el mineral seco del flujo 3, entonces mineral seco de 1 más el de 3 me tiene que dar el mineral seco del 2 y del 4. Pero mineral seco en 1 y en 2 son 0. ¿Qué queda? Que mineral seco en 3 y en 4 valen lo mismo. O sea que el mineral seco en 4 vale 400 kilogramos. Te vengo acá, mineral seco en 4 vale 400 kilogramos. Lo colocamos aquí también en el diagrama de flujos, 400 kilogramos. Y ahora, ¿para qué me va a servir este 400 kilogramos? Para obtener el flujo 4. ¿Por qué? Porque este mineral seco, que es 400 kilogramos, equivale a un 98% de ¿quién? Pues del flujo 4. Entonces, analicemos el flujo 4. Entonces, cuando analizo el flujo número 4, entonces yo sé que el mineral seco de ese flujo es el 98% del flujo 4. Entonces, si reemplazamos allí el mineral seco y despejamos el flujo 4, obtenemos todo el flujo 4, que es 408,163. O sea que este sería 408,163 kilogramos, y lo coloco también aquí en el diagrama de flujos. Kilogramos. Listo. Y noten ustedes que aquí vuelve y me queda una sola incógnita. Entonces yo sé que el flujo 4 pues es la suma de los componentes. Pues entonces planteamos la sumatoria. Entonces yo sé que el flujo 4 es la suma de sus componentes, que son el mineral seco y el agua. Reemplazamos lo que conozco y despejo el agua de 4 del flujo 4, que sería 8,163. Es 8,163 kilogramos. Sería la cantidad de agua, 8,163 kilogramos, la cantidad de agua del flujo 4. Y de esta manera ya conocemos todo lo del flujo 3 y flujo 4. Ahora vámonos para acá a la parte de arriba. ¿Qué datos conocemos del aire en la entrada y de la salida? Pues su temperatura y su humedad relativa. ¿Para qué me va a servir esa temperatura y humedad relativa a la entrada y salida? Pues para que usemos la famosa carta psicométrica. Entonces nos vamos a la carta psicométrica. Entonces, con los datos del problema, hallamos la humedad absoluta. Entonces, ubican la temperatura de 21 y la humedad relativa del 20% y ubican el punto de entrada del aire. Lo mismo, la temperatura es constante hasta una humedad relativa del 90 y ubican el punto de la salida. Unen estos dos puntos con una flecha continua y con líneas punteadas leemos al frente las humedades absolutas a la entrada y a la salida, que serían 3 y 14.2. Las unidades aparecen aquí a un costadito, ¿no? ¿Para qué me van a servir estas humedades absolutas? Entonces miremos para qué me sirve. Entonces, analicemos el flujo número 1.
En el flujo número 1 tuvimos que la humedad absoluta era disque 3, pero ojo que ese 3 tiene estas unidades. Estas unidades son las que se leyeron de aquí de un costado de la carta ciclométrica. Ellas están en gramos sobre kilogramos. Aquí, gramos con kilogramos no se puede cancelar. Entonces, le aplico un factor de conversión para convertirlo a kilogramos sobre kilogramos. Y cuando ya tenga este valor expresado, tanto en la misma unidad de numerador y denominador, es que yo hago esto que aparece en el recuadro verde. Yo sé que este es 0,003 kilogramos de la cantidad de ¿qué? Pues de agua. Y el denominador siempre va a ser 1, o sea que hay 1 kilogramo de aire seco. Si yo sumo estas dos cantidades, pues me daría 1,003 kilogramos, pero ya de la combinación de agua y aire seco, que lo vamos a llamar aire húmedo. Entonces ya sabemos cuánta agua hay, cuánto aire seco y cuál es el total. Entonces hay el porcentaje de agua, que es la cantidad de agua, 0,003 sobre el total por 100% y nos da 0,299. Entonces 0,299 sería el porcentaje de agua a la entrada. Entonces nos vamos acá al diagrama de flujo. Entonces esta humedad era de, a la entrada era de 3. ¿Listo? El porcentaje de agua nos dio 0,299%, mientras que la de aire seco, pues el resto, ¿no? Debe ser 99,701%. Listo. Entonces ya obtuvimos. Entonces, ¿para qué me sirvió esa humedad absoluta de la carta ciclométrica? Para hallar la composición porcentual del aire a la entrada. Ahora, como tengo la humedad también del aire a la salida, que es el flujo 2, hago exactamente el mismo proceso. ¿Listo? Y obtengo las composiciones porcentuales de agua y aire seco. Y aquí las tenemos. 1,400 sería el porcentaje de agua. Entonces, vemos acá. Entonces, el porcentaje, este era 14,2. El porcentaje de agua es 1,400%, por lo tanto, 98,600% es el porcentaje de aire seco. Aclaro aquí, todos los datos con los que vamos a trabajar, tanto en el diagrama de flujos como en esta tabla, deben ser expresados, cuando estemos mostrando con decimales, con 3 cifras decimales. Bueno, entonces noten ustedes que si vemos ahora el diagrama de flujo, ya esto está casi lleno. Lo único que nos falta es determinar cuál es la cantidad de agua, aire seco y flujo 2 que hay tanto a la entrada como a la salida del proceso. Entonces tenemos aquí 3 incógnitas que son el flujo 1, el flujo 2 y sus componentes. Entonces, como son solamente 2 componentes, agua y aire seco, yo puedo hacer máximo un solo balance. Es decir, que si tengo 2 componentes, puedo hacer máximo un balance. Si yo tuviese 3 componentes, el número de balances por componentes que puedo hacer es 2. Es decir, que tengo que dejar 1 por fuera. Y si tuviese 4 componentes, el número máximo de balance por componentes que puedo hacer serían 3. En este caso yo puedo hacer balance por componentes solamente 1. ¿De cuál? ¿El de agua o el de aire seco? Eso lo escoge usted. Yo voy a escoger uno que para mí sea el más sencillo. Para mí es más sencillo el aire seco. ¿Por qué el aire seco? Porque es que el aire seco solamente entra por aquí y sale por acá. Miren que por acá, por estos flujos de la parte de abajo, no hay aire seco. Entonces, pero ¿significa que siempre tiene que ser obligatorio hacerlo con el aire seco? No, usted podría hacer también el balance por componente de agua, pero lo puede hacer, pero le saldría un poquitico más largo. ¿Por qué? Porque mire que acá este flujo 3 sí tiene agua, igual que el flujo 4. Lo puede hacer, pero sale un poquitico más larguito. Yo lo voy a hacer con el aire seco. O sea que el aire seco a la entrada en el flujo 1 tiene que ser igual al aire seco que sale en el flujo 2. O sea que hago un balance por componente de aire seco. Entonces haremos balance de aire seco. ¿En dónde? En el secador. Listo. ¿Cómo quería el balance de aire seco? Recordemos que los flujos de entrada eran el 1 y el 3, ¿no? Entonces, listo. Ahí me quedarían que el aire seco de 1 más el de 3 tiene que ser igual al aire seco del 2 y el 4. Pero el aire seco en 3 y en 4 vale 0. ¿Qué me queda? Pues que el aire seco en 1 es igual al aire seco en 2. Ahora, ¿cómo obtengo el aire seco en 1 y el aire seco en 2? Pues recuerden que acabamos de obtener los porcentajes de agua y aire seco, ¿verdad? El porcentaje de aire seco es el 98,6% de ¿quién? Pues de todo el flujo 2. Ese para el caso de la salida.
Y el aire seco en 1 sería, ¿qué? Pues el 99,701% de ¿quién? Del flujo 1. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí. Entonces, representamos acá, entonces, que el aire seco en 1 es el 99,701% del flujo 1 y aquí está la cantidad de aire seco en la salida. Y despejamos el flujo 2 y llegamos a que el flujo 2 es igual a 1,011 por el flujo 1. A esto lo voy a llamar la ecuación número 1. Listo. ¿Puedo hacer más balances por componentes? Recuerden que no, porque aquí solamente hay 2 componentes. Si hubiese tenido 3 componentes, sí podría hacer otro balance por componentes. Entonces, ¿cuál es el único balance que me queda por hacer? El único que me queda es el balance total de flujos. Entonces, hago un balance total de flujos en el secador. ¿Cuáles son los que entraban? El 1 y el 3. ¿Y cuáles están saliendo? El 2 y el 4. El 3 ya lo conocíamos y el 4 también. Lo reemplazamos y nos quedaría esta segunda ecuación. Y ya nos queda un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, porque aquí las incógnitas son F1 y F2 y aquí lo mismo. Entonces lo que queda es un proceso algebraico que reemplace este valor del flujo 2 aquí en la segunda ecuación. La reemplazamos, resolvemos para F1 y obtenemos que el flujo número 1 es de 8.348,818 kilogramos con 3 cifras decimales. Ese es el flujo número 1. Entonces me voy acá, flujo número 1 y acá flujo número 1, que recuerden que era lo que me estaban preguntando. Recuerden, determine la cantidad de aire que se requiere, o sea, la que está ingresando, o sea que esta sería la respuesta al problema. Pero alguno podría decir, uy, pero ¿cómo así, profe? Vean, mire, quedaron un poco de casillas sin llenar. Eso no es necesario. Después de que ustedes contesten la pregunta que le están haciendo en el enunciado, no es necesario que ustedes se pongan a calcular más datos.